Vamos a hablar de la continuidad de una función en un punto y después en un intervalo, un conjunto en general, ¿no? ¿Qué es una función continua, no? La definición de continuidad dice que una función se dice que es continua en un punto A, esta es una noción que es local, si esa ecuación que tienen ahí se satisface. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Eso, traducido en lenguaje matemático, lo que está diciendo es tres condiciones que usualmente se colocan, que son estas tres que están aquí abajo. Déjenme buscar un momentico acá para presentar el OneNote para que escribamos aquí. Eso significa tres condiciones, ¿no? Que el límite existe, que la función está definida en el punto y que la función y el valor del límite, la función definida en el punto y el valor del límite coinciden, ¿no? Puedo rayar aquí. Ok. Entonces decimos que f, esta pantalla la ven, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la Color. presentación. Ya. Ok, aquí sí. Déjenme buscar la pantalla para que no nos perdamos. Aquí sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí sí se se ve. ve. F es continua en x igual a, ¿verdad? Si satisface, si el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de a. Esta ecuación que ustedes tienen aquí se traduce en tres condiciones. Significa que A pertenece al dominio de f, por lo tanto f de a existe, es lo mismo, ¿no? F de a existe. Cuando uno dice f de a existe, se refiere a que es un número real, ¿no? La función está definida en el punto. También debe ocurrir que el límite, cuando x tiende a de f de x, exista. Esto significa que esto es un número real, ¿verdad? Y la tercera condición es que, además de existir el límite y además de existir x en f en a, ¿verdad? Pues aquí lo tengo de aquí, f de x es igual a f de a, ¿no? O sea que el límite, f de a existe, el límite existe, que el límite y la función en el punto coinciden. Esta es una x, ¿no? Por si acaso. Detalles importantes, ¿no? Recuerden que la noción de límite, lo dijimos cuando vimos la definición de límite, es una noción que no necesariamente significa que la función tenga que estar definida en el punto para definir el límite. Por ejemplo, una función puede tener esta propiedad, imagínense ustedes esto, ¿no? Aquí está A, imagínense que este valor es L. En este caso, el límite existe. En este dibujito, el límite, cuando x tiende a de f de x, es igual a L. Sin embargo, f no está definida en A. ¿Ok? Si yo puedo definirla, puedo darle un valor, por ejemplo, puedo poner un puntito aquí, ¿verdad? Entonces, puede ser que eso sea, qué sé yo, L1. Entonces, el límite existe, pero L es diferente de L1. En este caso, ocurren las dos condiciones, pero no son iguales, ¿no? Esto va a caracterizar o clasificar los tipos de discontinuidad. O sea, esta función, obviamente, cuando esta condición falla, significa que no es continua y se le dice que es discontinua, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que el límite no exista. Puede ocurrir que el límite no exista. Imagínense una función de este tipo, que aquí esté definida en el punto, pero que haga un salto aquí, ¿verdad? Aquí te da un valor L1, aquí te da L2. En este caso el límite no existe. El límite cuando x tiende a f de x no existe. Recuerden que el límite existe si solo si los límites laterales por la derecha y por la izquierda existen y son iguales, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que haya un fenómeno de este tipo. Imagínense que la función tiene una asíntota. Tenemos definido la asíntota, lo veremos más adelante, pero el límite me da infinito. Pues imagínense una cosa así. Este es A. Aquí pudiera estar definido, inclusive ser constante, ¿no? ¿Ok?
pero en este caso el límite, cuando x tiende a A por la izquierda de f de x, es igual a más infinito. Cuando da más infinito, significa que el límite no existe. Cuando el límite existe, es un número real, ¿ok? Infinito no es un número real. Entonces, depende de la condición, de cuál falle, si es que el límite no exista, si es que el límite no exista, o sea, una de estas tres cosas, ¿verdad? Puede ser una discontinuidad esencial o una discontinuidad removible. Por ejemplo, en este caso es una discontinuidad removible porque lo que hay que hacer es este puntito, meterlo acá, rellenar acá, es decir, redefinir la función. Si esta es la función f, esa función f de x es igual a L1 si x vale a, en este caso de este ejemplo que tengo aquí, ¿verdad? A vale L1. Yo puedo redefinirla y hacer que en A valga L. O sea, el puntito rellenando aquí. ¿Ok? Todo eso lo tengo aquí en las láminas de todas maneras. Vamos aquí a las laminitas. Sí, eso no. Te fuiste. No, te estoy diciendo. Yo ya te conozco. Por favor, apaguen los micrófonos. Ok, entonces dijimos que una función es continua en un punto A, si ocurre estas tres cosas, es decir, equivale a las tres condiciones que expliqué, f está definida en A, es decir, f de A existe. Dicho de otra manera, A es un punto del dominio de f. El límite cuando x tiende a de f de x existe, es decir, los límites laterales existen y son iguales. Y la tercera condición, el límite que ya existe y la función en el punto que ya existe son iguales, coinciden, ¿no? Obviamente la definición de discontinuidad se obtiene a partir de la discontinuidad. Una función que no sea continua en un punto se dice que es discontinua. ¿Ok? En el punto, ¿no? O se dice que A es un punto de discontinuidad de la función. ¿Ok? Desde el punto de vista geométrico significa de una u otra manera que uno puede trazar el gráfico de la función sin levantar el lápiz, ¿no? Si la función es discontinua, quiere decir que una de las tres condiciones falla. Una de las tres condiciones que vimos antes, que bien, o bien f no está definida en el punto, que sería un fenómeno de este tipo, o bien el límite no existe en A, que sería un fenómeno de este tipo, el límite no existe, o bien que el límite existe, la función en el punto existe, pero que no coinciden, que sería este punto. Eso puede clasificar los tipos de discontinuidades, ¿no? Vamos a clasificarla de acuerdo a esas condiciones. Una función es discontinua en A y el límite existe, diremos que la discontinuidad es removible. ¿Ok? Es decir, cuando lo que está fallando es una de las condiciones, el límite existe, pero puede ser que f de A no esté definida, o bien que el límite, cuando x tiende a de f de x no sea igual a f de A, entonces tenemos una discontinuidad que se conoce como removible. Porque uno puede remover, puede eliminar la discontinuidad. Se llama así debido a que se puede redefinir f en el punto A de tal modo que la discontinuidad es eliminada. Está claro que la redefinición debe ser del modo siguiente. El punto donde no está definida, en A hay que definirla con el valor del límite para forzar de alguna manera que la función sea continua. ¿Ok? Cuando el límite no existe, estamos fritos, ¿no? Se llama discontinuidad esencial. Si el límite, cuando x tiende a f de x no existe, no hay forma de remover la discontinuidad, se le conoce como discontinuidad esencial. ¿Tienen una pregunta? Me van diciendo yo. Vamos a ver este ejemplo, para que explotemos un poco la cosa. Consideremos la función f de x igual x cuadrado menos 16 sobre x menos 4 si x es distinto de 4 y 6 si x es igual a 4. ¿Qué ocurre con esa función? ¿Será esa función continua en A? Que de hecho el problema me dice probar que f tiene una discontinuidad removible en A igual a 4. Para probar que en A igual a 4 hay una discontinuidad removible, la función tiene que fallarle el límite, pero la función tiene que estar definida en A. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si las condiciones fallan. Segunda opción dice redefinir la función para remover la discontinuidad. El segundo ítem del ejemplo. Y el tercero, probar que f es continua en cualquier punto A diferente de 4. Vamos a resolver este ejemplo. Vamos a ver la solución.
La primera condición de continuidad se cumple, ya que f está definida en 4. Aquí se sabe que cuando x vale 4, f vale 6, o sea que f de 4 vale 6. La función en el punto está definida. La segunda condición también se cumple. En efecto, si uno va a buscar el límite cuando x tiende a 4, ¿verdad? De la función f de x. Cuando x tiende a 4, x son valores cercanos a 4, pero diferentes de 4. Es decir que la función f yo tendría que evaluarla en esta rama donde dice diferente de 4. Entonces evaluaría la función en la expresión x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Que fácilmente pueden ver que se puede factorizar como x menos 4 por x más 4, cancelar el x menos 4 y es equivalente a este límite. Este límite lo calculo reemplazando el 4, 4 más 4 es 8. O sea que el límite existe. Entonces se cumplen dos condiciones. La función del punto está definida, sí. El límite existe, sí. Al existir el límite, ya tengo la garantía de que la discontinuidad es removible. Repito, si el límite no existe, la discontinuidad es esencial, pero si el límite existe, la discontinuidad es removible. Me falta ver la tercera condición, a ver si la función es continua en 4. Si el límite, cuando x tiende a 4 de f de x, coincide con f de 4. Obviamente no, aquí este me da 8 y este me da 6, ¿no? Entonces, sin ningún problema me doy cuenta rápidamente que la tercera condición no se cumple, porque el límite existe y da 8, pero la función en el 4 existe y no dan el mismo valor. Este es el problema, ¿no? Entonces, como sé que la discontinuidad es removible, porque el límite existe, que es lo más difícil, ¿verdad? Tengo que redefinir la función, es decir, tengo que establecer una nueva función, donde el valor de f en 4 coincida con el valor del límite. ¿Ok? Ya sabemos que la discontinuidad es removible porque el límite existe. Esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Fíjense que en 4 vale 6, está fuera. Yo aquí quiero que este puntito llegue aquí y se rellene. Aquí arriba de la línea. Entonces, tengo que mover este punto hacia acá. ¿Cómo lo muevo? Simplemente digo que cuando x valga 4, la función en lugar de valer 6, tenga el valor del límite, que es 8, ¿no? Entonces, hago una nueva función, que la llamo f tilde, ¿verdad? No es la misma f anterior, es otra, redefinida. Es igualita a la otra, salvo que ahora en lugar de valer 6 aquí, que era lo que valía antes, cuando x vale 4, vale 8. Esta nueva función sí es continua. ¿Hay que verificarlo? Obviamente no, porque ya hicimos todo el estudio. La única diferencia es que en lugar de aquí valer 6, estoy obligando que este número sea igual a 8. Ya se cumple esta igualdad. El límite existe, la función es continua. Esa era la parte B. La parte C decía, ¿qué pasa cuando x es distinto de 4? Pruebe que para x distinto de 4 la función siempre es continua. Entonces no hay ningún problema. Cuando x es distinto de 4, esto está definido en cualquier punto, porque el problema de esta función es realmente en 4, que es donde tienes un 0 sobre 0, ¿no? Pero en realidad, si x es distinto de 4, el límite de la función racional, recuerden que vimos esas propiedades del límite, vamos a ponerlo por aquí por si se les ha olvidado, ¿no? Una de las propiedades del límite que vimos es que si la función f es una función racional, ¿verdad? Es una función racional, entonces el límite cuando x tiende a de un polinomio p de x sobre un polinomio q de x es simplemente p de a sobre q de a, es simplemente evaluar siempre que q de a sea diferente de 0, ¿verdad? Entonces, claro, si yo estudio el límite cuando x tiende a un valor a de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4 y el valor a no es 4, ya tengo la garantía de que esto aquí abajo no me da 0. Entonces esto me va a dar simplemente a cuadrado menos 16 sobre a menos 4. Que es un número, esto existe, ¿no? Y eso es justamente la función f evaluada en a. Porque recuerden que la función f de x que teníamos ahí es x cuadrado menos 16 sobre x menos 4 si x es distinto de 4. Y dijimos que 6 si x vale 4. Entonces, si x es distinto de 4, evalúo aquí, es a cuadrado menos 16 sobre a menos 4, que es f de a. Entonces, la función es continua para cualquier a, excepto para a igual a 4 que tiene una discontinuidad removible. ¿Está claro eso para todos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro eso? ¿No hay pregunta? Sí, está claro. Ok. Hablen con confianza, ¿no? Yo no sé si están ahí o la mayoría tienen las cámaras apagadas, en silencio. No sé, yo confío que ustedes están entendiendo, pero si tienen alguna duda, hablen con confianza, que la idea de aquí es que aprendan, ¿no? Esto no es difícil, a lo mejor algunos ya lo vieron en la universidad, ya lo manejan, pero por si acaso, ¿no?
Entonces tenemos que la función es continua para cualquier punto X distinto de A. Ese era el ejemplo, ¿no? Vamos a ver este otro ejemplo. Probar que la función f de x igual x más 4 sobre valor absoluto de x más 4 tiene una discontinuidad esencial en x igual menos 2. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a pausar la grabación y voy a dejar que ustedes intenten hacer esto de cómo lo hacen. Ok. Entonces fíjense. Aquí para ver que tiene una discontinuidad esencial, basta notar que el límite no existe, ¿no? En menos 2, ¿no? El límite cuando x tiende a menos 2. Entonces para eso buscamos los límites laterales. Estudiamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función. Y si x tiende a menos 2 por la derecha, aquí está el menos 2, ¿verdad? Por la derecha por aquí, es porque x es mayor que menos 2. Y si x es mayor que menos 2, el valor absoluto de x más 2 es el mismo x más 2. Entonces este cociente da 1, es constante igual a 1 y el límite de 1 es 1. Mientras que si estudio el límite por la izquierda, ocurre un razonamiento similar, la x está de este lado, pero ahora la x es menor que menos 2, y por ende el valor absoluto de x más 2 es menos x más 2. X más 2 entre menos x más 2 da menos 1 y el límite de menos 1 que es constante es menos 1. El límite, existen los límites laterales pero son diferentes, por ende el límite de la función no existe. La función está así como dice el grafiquito antes. Nótese que menos 2 no está definida. ¿Ok? Pero en todo caso, eso es poco relevante porque al no existir el límite, ya la discontinuidad es esencial. ¿Ok? Como en estos límites no laterales son distintos, se puede concluir que f no tiene límite en punto menos 2, en consecuencia f tiene una discontinuidad esencial en ese punto. Vamos a hablar entonces de continuidad lateral. ¿Qué es la continuidad lateral? Bueno, la continuidad Profe, lateral... una pregunta. Sí, Disculpe, si la discontinuidad es esencial, no se puede redefinir. no se puede redefinir. Esencial está frito. Es una discontinuidad, digamos, no removible. No removible. No Ya. removible. Ajá. Ok, Gracias. perfecto. ¿Qué es la continuidad lateral, no? Continuidad lateral es que una función es continua por un lado, pero no por el otro necesariamente, ¿no? No necesariamente por el otro, ¿no? Una función es continua a la derecha del punto si ocurre la definición del límite, o sea, la definición de continuidad, pero para el límite por la derecha. ¿Ok? Una función es continua a la derecha del punto A si el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a f de A. Y es continua a la izquierda si el límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x es igual a f de A. Obviamente la función cuando es continua a la derecha y a la izquierda es porque es continua, por los dos lados, ¿no? Una función es continua en A si y solo si es continua a la izquierda y a la derecha. Vamos a ver si tengo un dibujo aquí. Aquí tengo un ejemplo que es el que hicimos ahorita, pero vamos a hacer otra cosa aquí que me llama la atención. Fíjense, ¿qué significaría continuidad lateral? Imagínense ustedes gráficamente, ¿no? Imagínense una función de este tipo. Esta función es continua. Vamos a suponer que este valor es, qué sé yo, 2, que esta imagen es 3, y que este valor es el valor 1. Es continuo en 1. ¿Qué puedo decir? No, no es continuo en un. O el límite, cuando x tiende a 1 de f de x, este es f de x, la gráfica es de f, ¿no? No existe, ¿verdad? ¿Cómo sabe que no existe? Bueno, porque por la izquierda, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, da 2, y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, da 3. Como estos valores son diferentes, el límite no existe y por lo tanto la discontinuidad es esencial. Ahora pregunto, ¿será esta función continua lateralmente en 1? ¿Será continua por la derecha? Por la derecha no, Ajá. por la izquierda. No, pregunto si es por la derecha o por la izquierda. Ah, por la izquierda. Fíjense, por la derecha, para que fuese continua por la derecha, el límite existe y me da 3, debería ser igual a f evaluado en 1. ¿F de 1 me da 3? No, ¿verdad? F de 1, aquí el dibujo hasta relleno aquí, esto significa que f de 1 da 2, ¿no? Esto es f de 1. Entonces, no es continuo a la derecha. No es continuo en x igual 1 por la derecha.
¿Y por la izquierda? La respuesta es sí. Por la izquierda uno observa que justamente f de 1 me da 2. O sea que esto es igual a f de 1. O sea que lo que está ocurriendo es que el límite no existe, pero el límite por la izquierda sí existe y me da igual a la función en el punto. Entonces eso significa que esta función f es continua por la izquierda, que es donde se mantiene el punto acá, ¿no? Puede ser una función continua a la derecha. ¿Cómo sería? Bueno, similar a ese mismo ejemplo, idéntico lo hago para no mortificarnos la vida. Pero ahora relleno aquí arriba. Este es 1, dije que este era 2 y este era 3. ¿Ah? En este caso lo que va a ocurrir es que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de f de x, da igual a 3, que es igual a f de 1. Es continua a la derecha. Por la derecha. Obviamente no lo es por la izquierda, ¿no? ¿Puede ocurrir que no sea continua a la derecha ni a la izquierda? Sí. Puede ser que tú tengas una gráfica igualita a esa. Tengo un ejemplito. Este es el 1. Dijimos que este es 2. Este es 3. Pero que f de 1 valga, por ejemplo, 5. Hay un salto. En este caso los límites laterales existen, pero en ningún caso coincide con la función en el punto. El límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, por la derecha, ¿verdad? Es 3. Que es distinto de f de 1. Porque f de 1 es 5, ¿verdad? El límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, es 2. Que es distinto a f de 1, que es 5. Entonces, en este caso no es continua ni a la derecha de x igual a 1, ni a la izquierda. ¿Ok? ¿Qué pasa si el límite existe? Bueno, si el límite existe, obviamente es continua a la derecha y a la izquierda, ¿no? Imagínense ahora que la función sea así. 1, este es 2. Aquí lo que ocurre es que el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, es igual a 2, que es f de 1, y el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, es igual a 2, que es igual a f de x. En este caso, f. Perdón, profe, para ese gráfico no debería ser que x tiende a 1. Aquí es 1. Aquí es 1, sí. En x igual a 1. Aquí es 1, puse 2. ¿Ok? Este es un 1, ¿no? En este caso. Por la izquierda, por la derecha, me da el mismo valor, en ambos casos me da 2. Que coincide con la función evaluada en 1, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos ahí todos claros? ¿Alguna pregunta? En el ejemplo anterior, que hicimos hace un momento, vimos que la función no era continua, ¿no? Vamos a ver el ejemplo como es, ¿no? Aquí piden redefinir f para que sea continua a la derecha de menos 2 y para que sea continua a la izquierda de menos 2. ¿Qué habría que hacer ahí? Fíjense, antes de hacer esta respuesta, voy a hacer aquí el dibujo de la gráfica para que ustedes vean rápidamente qué hay que hacer. Creo que es muy elemental. Habíamos visto hace un momento en el ejemplo que esa función era, por aquí era menos 2, ¿no? Menos 2, aquí daba 1 a la derecha y daba menos 1 a la izquierda. Entonces, si yo quiero que la función sea continua por la izquierda, tengo que hacer que cuando x valga menos 2, la función valga menos 1. ¿Ok? O sea, mi nueva función f sombrerito sería nuevamente x más 2 sobre el valor absoluto de x más 2 si x es distinto de menos 2, ¿verdad? Y sería menos 1 si x es igual a menos 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Rellenando este huequito aquí. ¿Qué hice ahí? Que la función fuese continua por la izquierda. ¿Quiero que sea continua por la derecha? Bueno, lo mismo, ¿no? Ahora una nueva función. F tilde, ¿no? Pero en lugar de que valga menos 1, hazlo que valga 1, ¿no? X más 2 sobre el valor absoluto de x más 2. Si x es diferente de menos 2. Y 1 si x es igual a menos 2. ¿Qué hice ahí en este dibujo? Bueno, dice este dibujo fue rellenar aquí arriba, ¿no? Rellene aquí.
En cualquiera de los casos la función no es continua, pero puedo obligar a que sea continua por un lado o por otro según mi conveniencia. Vamos a ver, aquí tengo yo hecho las cuentas en la lámina. Bueno, si quiero que sea continua, le hago que valga 1 o hago que valga -1. Esta es la solución, ¿no? Si quiero que sea continua a la derecha, hago que valga 1. Y si quiero que sea continua a la izquierda, hago que valga -1, como expliqué ahorita. Aquí hay un errorcito, aquí es -2, pero bueno, hay -2, ¿no? ¿Estamos claros en eso? Ok, vamos a hablar de continuidad de un intervalo. Pero antes voy a buscar un ejemplito para que ustedes hagan, a ver cómo se desenvuelven con esto, ¿no? Déjenme pausar aquí para que hagamos un ejemplo. Fíjate el truque que hay que hacer. Vamos a empezar por analizar la función. La función, aquí es una función lineal, ax más b, aquí es una función constante y aquí es una función cuadrática, ¿no? Obviamente, si es una función lineal, ella es continua, y esta es continua, porque es una función cuadrática, ya explicaré por qué. No hay ningún problema en determinar que el límite, cuando x tiende a de cualquier polinomio p de x igual a p de a, o sea que los polinomios son continuos, ¿no? En particular las funciones lineales y la cuadrática. Entonces, que esto es continuo, solo hay problemas posiblemente en x igual a 4, ¿no? La única posible discontinuidad de la función es x igual a 4. Entonces, estudiamos en x igual a 4, solución, ¿no? En x igual a 4, que es el único posible punto de discontinuidad, debe ocurrir que, para que sea continuo en x igual a 4, el límite cuando x tiende a 4 de g de x debe ser igual a g de 4. Yo quiero forzar esto, ¿no? Yo quiero saber qué valores debe tener a, b y b para que esto ocurra, ¿no? Para que eso ocurra, esto se traduce en dos ecuaciones, ¿no? Debe ocurrir que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de g de x debe ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de g de x y debe ser igual a g de 4. ¿Ok? Aquí me salen dos ecuaciones. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 4 por la derecha? Bueno, fíjense, cuando x tiende a 4 por la derecha me refiero con valores de x, este es x mayor que 4, ¿no? Por la izquierda es x menor que 4, ¿no? Entonces, por la derecha x mayor que 4, si nos miramos aquí, mayores que 4 sería x cuadrado más b. X cuadrado más b, ¿verdad? Entonces tendría que ocurrir que el límite, cuando x tiende a 4, de x cuadrado más d, fíjate que ya no coloco por la derecha, porque al tomar x cuadrado más d ya sé que estoy por la derecha, ¿no? Debe ser igual a g de 4. Y el límite, cuando x tiende a 4, por la izquierda, ¿verdad? Que es para los menores que 4, pero tengo aquí arriba una ecuación, menores que 4, a x más b será igual a g de 4, ¿no? Yo sé que g de 4 vale 2. O sea que si yo calculo este límite y reemplazo aquí, esto es 16, 4 cuadrado, ¿no? Más b igual a 2, obtengo este, puse 4. Un momentito. Voy a borrar. ¿Sí? 16 más d es igual a 2. Y aquí sería 4a más b es igual a 2. Tengo un sistema de dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Entonces no tengo solución única, ¿no? Obviamente no voy a tener solución única. Lo que voy a obtener de esta primera ecuación, deduzco que b vale menos 14, ¿verdad? Y de esta segunda ecuación, deduzco que b es igual a 2 menos 4a. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores para los cuales la función es continua? La respuesta es f, g se llama la función, creo, ¿no? G es continua en su dominio, es decir, es continua en 4
Porque ya sabíamos que para los distintos 4 ya era continuo, estamos agregando este valor, ¿verdad? No es que el dominio es 4, sino que ya sabemos que en todas partes era continuo, excepto en 4, y en 4 queremos que sea continuo, ¿no? Si D vale menos 14 y B vale 2 menos 4A, ¿ok? O sea que serían las expresiones de la forma, el conjunto de solución sería de la forma A, B, D, digamos que pongamos una triada aquí, de la forma A, 2 menos 4A, coma, D que vale menos 14. Es decir, de la forma, aquí puedo escribir 0, 2 menos 14, sumando con A menos 4A, 0. Es decir, serían de la forma, serían, la solución sería los A, B, a ver, vale, bueno, aquí agreguemos el D aquí, aunque el D es constante, ¿no? Tales que ABD es igual a 0, 2 menos 14, más A por 1 menos 4, 0. Si quieren escribirlo bonito la solución. Si quieren no lo escriben así, sino quedan las puras ecuaciones y eso les confunde. Pueden darlo así, la respuesta, pueden dar las ecuaciones así, como ustedes prefieran. O lo pueden de forma matricial también, si quieren colocan aquí ABD de la forma A, que es cualquier cosa, B, que es 2 menos 4A, y D, que vale 14. Y eso si quieren lo escribe como decimos ahorita, 0, 0, 2, 14, más A, que multiplica A, 1 menos 4, 0. ¿Ok? Es lo que tengo aquí. Aquí es menos 14. Aquí es menos 14 por si acaso, ¿no? ¿Ok? Esa es la forma de presentar la solución. También hay otra opción. Si yo hubiese dado acá en este mismo ejercicio, hubiese dado aquí valores para, aquí hubiese dado una condición, aquí, hubiese dado valores para A y B, hubiese hecho un sistema de ecuaciones 2 por 2 y hubiese buscado cuánto vale A y B, sin problema, ¿no? En este caso hay infinitas soluciones. ¿Ok? Profe, es equivalente si en la respuesta escribo no en función de A, sino en función de B. También puedes escribir en función de B. Despejar, en lugar de despejar A en función de B, puedes despejar B aquí. B en función de A, puedes despejar A igual A en 2 función de menos B. B sobre 4. Ya, pero es lo mismo, es Es lo equivalente. mismo, sí, es lo mismo. Ya. Lo único que te va a quedar fracciones acá en la expresión de esto te va a quedar con fracciones aquí, pero es lo mismo al final. Y te va a quedar aquí en términos de B. Aquí es a un número real. Ya. ¿Ok? Perfecto. Vamos a seguir. Lo veo bien aquí, ¿verdad? ¿Qué significa que una función se continúa en un intervalo? Ya sabemos lo que es continuar en un punto, ¿no? En un punto es que el límite cuando x tiene ese punto de f de x es igual a la función valorada en el punto. Una función es continua en un intervalo abierto AB, un intervalo abierto B, si f es continua en cualquier punto del intervalo. ¿Ok? De hecho se dice que la función es continua en un conjunto si es continua en cada elemento del conjunto, ¿no? Es continua en un intervalo cerrado por la izquierda, o semiabierto, ¿no? Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, si es continua en el abierto y continua por la derecha en A. ¿Ok? Lo mismo ocurre si el intervalo es semiabierto pero es cerrado en B. Tendría que ser continua en el abierto y continua a la izquierda de B. ¿Ok? Esa es la definición de continuidad en un intervalo, ¿no? Obviamente es continua en todo el intervalo cerrado, si es continua en el abierto y es continua a la izquierda de A y a la derecha de B. Al revés, ¿no? A la izquierda de A y a la derecha a ver, sería aquí, ¿no? AB, para que sea en el cerrado, tiene que ser continuo en el abierto aquí adentro y por la derecha de A, por este lado, y por la izquierda de B. ¿Ok? Porque afuera no te interesa ni si está definida ni siquiera, ¿no? Esa es la definición de continuidad en un intervalo. Por ejemplo, me pueden decir, probar que la función f de x igual raíz de x es una función continua en su dominio. Es decir, que es continua en todo el intervalo 0 más infinito. 0 más infinito. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, la solución es muy sencillo.
debemos probar que f es continuo en cualquier punto del abierto, del intervalo a más infinito en este caso, ¿no? Y que en particular f es continua a la derecha de a. O sea, fíjate, tú tienes aquí el intervalo 0 más infinito, digámoslo así. Entonces tienes que estudiar en 0 por la derecha, que no te puedes acercar, y en cualquier punto de aquí del intervalo, ¿no? Entonces estudias el intervalo abierto, 0 más infinito, y en x igual a 0, pero por la mano derecha, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, si a es mayor que 0, ya vimos que el límite de la raíz es la raíz del límite, cuando x es positivo, una ley que vimos antes. Y el límite cuando x tiende a de x es la misma a, por lo tanto esto es igual a f de a, ¿no? O sea, que aquí no hay problema, es que esto me está dando que la función es continua en a, para cualquier a mayor que 0. Es decir, cualquiera del intervalo abierto 0 más infinito. Ya hicimos este estudio. Me faltaría estudiar en a por la derecha, ¿no? En 0 por la derecha, quiero decir, ¿no? Por otro lado, si a vale 0, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de la raíz de x, es la raíz del límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y este límite es 0, y la raíz de 0 es 0. ¿Ok? En este caso, obviamente, coincide con la función evaluada en 0. Es decir, que la función es continua en a por la derecha. ¿Ok? Continua en a por la derecha, por lo tanto, como es continua en el abierto y es continua en a por la derecha, puedo concluir que la función es continua en intervalo semiabierto cerrado en 0 hasta más infinito, ¿no? En 0 más infinito. ¿Le quedó claro? Cuando se trata de un intervalo cerrado, en algún lado, si es cerrado por los dos lados, hay que estudiar en el abierto y en este lado por la derecha y en este lado por la izquierda. Si es semiabierto, se estudia el abierto y aquí por la mano derecha. Y si es así, semiabierto así, entonces se estudia en el abierto y aquí por la izquierda. ¿Ok? Se hace una constante, y sean f y g dos funciones continuas en un punto A, entonces las siguientes funciones son continuas en A. La suma de funciones continuas es continua. El producto de una escalada por una función es una función continua. El producto de dos funciones es continua. Y el cociente de f entre g es continua siempre que g de a sea distinto de 0. Uno puede pedir que prueben este teorema. Es inmediato, ¿no? De la definición, ¿no? Para que vean cómo sería una demostración sencillísima que no debería asustar a uno. Y yo digo, probar que si f y g son continuas en x igual a a, entonces alfa f más g es continua en x igual a a para cualquier alfa, para todo alfa en R. Bien sencillito, ¿no? ¿Qué habría que probar aquí? Habría que demostrar que el límite cuando x tiende a de la función alfa f más g en x coincide con alfa f más g evaluado en a. ¿Okay? Si esto ocurre es porque la función es continua en a, ¿verdad? Entonces, para demostrar eso, nos basamos en las propiedades del límite. Decimos así, ¿no? Ahora bien, el límite cuando x tiende a de alfa f más g evaluado en x es por definición del límite o propiedades de la aditividad del límite, es el límite cuando x tiende a de alfa f evaluado en x más el límite cuando x tiende a de g de x. El alfa sale del límite porque el alfa es constante, queda alfa por el límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Ahora, usando la hipótesis que tengo acá, que me dice que f y g son continuas en a, como f y g son continuas en a, este límite cuando x tiende a de f de x coincide con f de a, porque f es continua en a, y como g es continua en a, esto sería g de a. Pero esto por definición de suma de funciones
no es más que alfa f más g, evaluado en A. Acabo de demostrar entonces que esta combinación alfa f más g es una función continua. Es decir, que si tengo dos funciones continuas, yo las sumo o las multiplico por un escalar, siguen siendo continuas, no es la función que construyo. Igual ocurre, por supuesto, con el producto, ¿no? Con f por g. Igual ocurre con el cociente siempre que el denominador sea diferente de 0, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo puedo construir muchas funciones continuas. ¿Por qué? Porque como ya yo sé que el límite cuando x tiende a de la identidad es el mismo a, y el límite cuando x tiende a del producto de x por lo que sea, x por x, ¿no? Por ejemplo, sería a por a, que sería a cuadrado, más en general el límite cuando x tiende a de x a la n es a la n. Entonces puedo ir utilizando las propiedades anteriores, me voy dando cuenta que a partir de ahí puedo deducir que el límite cuando x tiende a de un polinomio p de x, que es el límite cuando x tiende a, digamos, a n, x a la n, a n menos 1, x a la n menos 1, a 1x más a sub 0, usando las propiedades anteriores, este es el límite de este, calculo, ¿verdad? Este es a n por a la n, más a n menos 1 por a la n menos 1, a 1 por a más a sub 0, y esto no es más que p, el polinomio evaluado en a. Entonces ahí deduzco que todos los polinomios son continuos. ¿Ya? En general, los polinomios son continuos. Entonces ya yo sé que esta función, por ejemplo, si me dan esta es continua, esta es continua, 3x más 2 es continua, x cuadrado más 2x cubo más 6 es continua, porque son sumas de continuas, ¿no? Y puedo ir haciendo cociente, por ejemplo, x cubo sobre x cuadrado más 6 es continua en cualquier parte porque esto nunca vale 0. Pero si le pongo x cuadrado menos 2 sobre x a la 4 menos 2, esto va a ser continua, excepto si x a la 4 menos 2 vale 0. Entonces, los puntos de discontinuidad de las funciones racionales van a ser los valores que anulan al denominador. Si f de x es una función racional, es una función de la forma p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios, entonces f es continua, excepto en los x tales que q de x vale 0. Importante eso porque cuando vayamos a estudiar la discontinuidad de una función, vamos a fijarnos mucho en los ceros del denominador, porque de paso ahí van a aparecer las asíntotas verticales de la función. Le vamos a definir qué es asíntota vertical, pero tengan en cuenta eso. Uno de los puntos de discontinuidad de una función, o los lugares más naturales para hallar puntos de discontinuidad de una función, son los ceros del denominador. Dime, María Eugenia. Una consulta, profe. Para que sea polinomio, los exponentes deben ser solamente números enteros. Sí, exacto. Enteros positivos. Sí, un polinomio es de la forma a n, x a la n, exactamente, a n menos 1, x a la n menos 1. Este es un polinomio de orden n, ¿no? A 1x más a sub 0, donde n es un número natural, digámoslo así. 1, 2, 3, cada del polinomio, ¿no? Si este exponente es negativo, ya la cosa cambia, porque ya esto, x a la menos 1, por ejemplo, que sería a sub n sobre x, ya esto no es un polinómico. Si este exponente es una raíz, por ejemplo, x a la 1/2, o a la menos 1/2 que tengas aquí, ya esto no es polinómico, ¿ok? Ya, gracias, profe. Perfecto, ya. Estamos claros que ya tenemos entonces una familia de funciones continuas. El siguiente teorema nos habla de las raíces en este caso, ¿no? Si la función es la raíz enésima de x, esta función es continua en el intervalo 0 más infinito, ¿ok? Cuando n es par. Cuando n es par, en 0 más infinito. Y si n es impar, es en todo su dominio, en todas partes. Cuando n es impar, es en todo R. Entonces, las raíces son funciones continuas. Los polinomios son funciones continuas. Las funciones racionales son continuas, excepto donde el denominador valga 0. ¿Ok? Y ahí podemos construir otra serie de funciones continuas, ¿no? Aquí por eso hablamos del catálogo de funciones continuas, que son las más conocidas.
Primero damos este teorema, ¿no? Si f es una función definida en un intervalo i, donde f es inyectiva, y si f es continua en i, entonces la inversa es una función continua en el rango. ¿Ok? Esto de que pedamos que sea inyectiva es para que sea invertible, ¿no? Una función es invertible si es biyectiva, pero como estamos definiendo un intervalo y estamos hablando de f de i, esta función ya es sobreyectiva, por lo tanto no hay ningún problema en ver que esa función es continua perdón, tiene inversa en el rango de f, ¿no? Entonces el teorema dice que si una función es continua, su inversa es una función continua. A partir de ahí, tenemos ya una serie de funciones continuas. Los polinomios, como ya les expliqué, las funciones radicales, porque vimos que la raíz enésima es una función continua, entonces, por supuesto, no importa si es par o impar, si es par, solamente que es en cero más infinito, y si es impar es en todo R, ¿verdad? Entonces las funciones radicales son continuas. Las trigonométricas inversas, porque las trigonométricas son continuas. Si la función seno de x es continua, ¿no? Entonces, este teorema me dice que su inversa, la función arcoseno, es continua también. ¿Dónde? Bueno, si este es continua, por ejemplo, en el intervalo, el seno es continuo en todo 0 más infinito, en todo R en realidad, ¿no? Pero digamos que sea un intervalo AB, entonces ahí restringo y veo el arcoseno donde es, que sería de menos 1 a 1, ¿no? Recuerden que este arcoseno va de menos 1 a 1 a R, ¿no? Es la inversa. La función logarítmica es una función continua y por ende la exponencial, que es la inversa del logaritmo, también es una función continua, solamente que es, si bien la función exponencial es continua en 0 más infinito, la logarítmica es acá, ¿no? Sería en 0 más infinito y este también sería definida para valores mayores que 0 en cuanto a la y, ¿no? Una es definida en todo R, es continua en todo R, la función exponencial es continua en R, mientras que el logaritmo de x es continua en 0 más infinito. ¿Ok? Porque el rango de esta función es el dominio de esta, ¿no? Ahí tenemos otra, bueno, ya raya arriba, las racionales, las trigonométricas, las exponenciales y la función valor absoluto son funciones continuas. Tenemos ya un catálogo de funciones continuas bastante amplio, que son la mayoría de las funciones que uno maneja por lo general, ¿no? Las funciones que tienen problemas de continuidad son las funciones generalmente ramificadas o la función tipo función parte entera o función entero mayor, por ejemplo. El teorema de sustitución es un teorema muy importante también, que vamos a usarlo para calcular límites, y que dice que si lo usamos de alguna manera cuando hacemos cambio de variable, también lo usamos, ¿no? Si el límite cuando usted tiende a b de g de t es igual a L y f continua en L, entonces el límite cuando usted tiende a b de f de g de t es igual a f de L. Es decir, dicho de una manera muy sencilla, si f es una función continua, si esta función que está aquí es continua, y yo calculo el límite cuando x tiende a A de f evaluado en alguna cosa, esto es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a A de la cosa. Es decir, uno puede meter la función dentro, el límite dentro del argumento de la función, siempre que esta función sea continua. ¿Ok? Repito, este límite pasa aquí adentro si esta función de que está aquí afuera es una función continua. Por ejemplo, si a mí me dicen, si el límite cuando usted tiende a b de g de t es igual a L, probar que el límite cuando usted tiende a b de e a la g de t es igual a e a la L. Bueno, es muy sencillo, lo que hay que definir la función. Darse cuenta que la función exponencial es una función continua, por lo tanto, el límite... no lo tengo escrito aquí. No, vamos a escribirlo entonces. Como esta función es continua, el límite... broma. Aquí. Ahí sí, vamos a ver si puedo rayar. Ajá. Como esta función es continua, el límite cuando x tiende a un valor b, que es este caso, de la función f de x, es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a b de x, ¿no? Pero esta función, esto sería f de b. ¿Ok? ¿Y qué sería f de b? Como la función f de x es la exponencial, esto sería e a la b. E a la L, ¿no? Porque este límite me dicen que da L, ¿no? Vamos a borrarlo y escribirlo bien, que lo escribí ahí feo. Escribimos aquí. Tenía ahí el límite cuando x tiende a b de f de g de x. Esto sería e a la g de x.
porque mi función f es la exponencial, ¿no? Eso sería f evaluado en el límite cuando x tiende a b de g de x. ¿Por qué puedo meter el límite adentro? Porque la función f es continua. Esto sería la exponencial del límite cuando x tiende a b de g de x. Y este límite dijimos que daba L, esto da E a la L. Entonces ahí probamos que efectivamente el límite cuando x tiende a b, aquí es el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a b. El límite cuando x tiende a b de E a la g de x es igual a E a la L. ¿Ok? Siempre que la función es continua, repito, puedo intercambiar el límite con la f. Puedo meterlo aquí dentro del argumento. Vamos a ver. Vamos acá. Entonces, me pueden decir, calcula este límite. Ahí les voy a dar un tiempo, voy a pausar la pantalla para que ustedes lo hagan. Voy a pausar la grabación. Bueno, sencillito. La idea es, no, primero observar que la expresión tiene una forma 0 sobre 0. Si calculan el límite de aquí de a 0, e a la 0 que es 1, 1 menos 1, 0. E a la 0 que es 1, 1 menos 1, 0. Tiene una forma indeterminada 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, esto lo podías factorizar como e a la x más 1 por e a la x menos 1, cancelar aquí, evaluar aquí. Como esta función es continua, esto pasa aquí al exponente, e a la 0 es 1 y 1 más 1 es 2. O sea, sencillo, ¿no? ¿Y esta? ¿Cuánto creen que da esto? ¿Qué me dice Verónica? Verónica, ¿cuánto da esto? Verónica Granja. Ahí nos tocaría sacar solamente el logaritmo natural de 2. Exacto, o sea que la propiedad dice, como la función logaritmo es continua, ¿verdad? Ajá. Sí. Continua. Entonces, es continuo en 0, ¿verdad? Entonces sería por la derecha, sería el logaritmo del límite donde aquí tiende a 0 de esta expresión. Pero esta ya la calculé. Esta la calculé aquí que me dio 2, ¿verdad? Esta calculé que me dio 2, entonces el logaritmo de 2. Sin ningún problema, ¿no? Continua, logaritmo de 2. Facilito. Fíjense que si esto me hubiese dado un número negativo, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, eso puede ocurrir siempre que este límite caiga en el dominio de la función logaritmo. Este teorema que tiene que ver con la composición dice que si f es una función continua en b y, perdón, g es una función continua en b y f es continua en g de b, la función compuesta es una función continua en b. Vamos a demostrar eso. ¿Cómo lo demostraríamos? El teorema, ¿no? El teorema, si g es una función continua en b, continua en b, o sea, en x igual a b, y f es una función continua en g de b, entonces la compuesta de g con f es continua en b. La prueba es sencilla. Yo quiero demostrar que esta función compuesta es continua en b. Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a b de la función g compuesta con f, ¿verdad? Esto por definición es el límite cuando x tiende a b de f evaluado en g de x. ¿Ya? Como esta f es continua en b, el límite entra, porque esta f es continua en este valor. O sea que esto sería igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a b de g de x. ¿Sí? Pero además, como f es continua en g de b, ¿verdad? Entonces este límite sería f de g de b. Este es continuo en b. Y esto sería g compuesto con f evaluado en b. ¿Ok? Aquí he demostrado que g compuesto con f
es continua en X igual a B. ¿Ok? Sencillo, ¿no? A partir de ahí podemos hacer el siguiente ejemplo. La función logaritmo, valor absoluto del logaritmo de X es continuo en 0 más infinito. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque la función valor absoluto es continua en todo R y el logaritmo, esa es la composición de dos funciones. Pues la interna es la g de X, que es el logaritmo, y la externa es el valor absoluto. Entonces esta composición es continua de acuerdo al teorema anterior. De acuerdo al teorema anterior, f de g de X, que es f valorado en g de X, que es f valorado en el logaritmo, que es el valor absoluto del logaritmo, es la función h. Es continua de acuerdo a este teorema. En todo X en 0 más infinito, ¿no? Sin ningún problema. Decimos como la función g de X logaritmo es continua en 0 más infinito y la función f de X es continua en todo R, esta composición es continua en 0 más infinito. Se cumplen todas las hipótesis del teorema anterior, ¿no? De todas maneras, si uno no quiere utilizar el teorema, uno puede hacer las cuentas aquí de nuevo, simplemente buscar el límite cuando X tiende un valor X0 mayor que 0, ¿verdad? Del valor absoluto del logaritmo de X. Bueno, entonces el valor absoluto sale porque la función es continua. Y esto es el logaritmo de X0, que es la composición, ¿no? No hay ningún problema. Por el teorema anterior, la función compuesta compuesta con h es continua en 0 más infinito. Tenemos otro teorema célebre, que se llama teorema de valor intermedio. Es un teorema que se demuestra usando conexidad de conjuntos, ¿no? Si f es una función continua en un intervalo cerrado, a b, y si k es un número que está estrictamente entre f de a y f de b, o sea, si k está entre f de a y f de b, bien sea así o bien sea así, entonces es posible conseguir un c para el cual f de c sea igual a k. Si tengo el dibujo, aquí está el dibujito, ¿no? Vamos a hacerlo aquí, el análisis del teorema. No voy a hacer la prueba porque es una prueba que requiere un poquito de topología, pero es bien sencillo, ¿no? Si yo le doy, imagínense ustedes esto sencillo. Yo le doy un valor k. Aquí, k es una recta. Y si k está entre f de a y f de b, si aquí está f de a, bueno, imagínense que aquí está a, ¿no? Aquí está f de a. Y b está por aquí. Si yo voy a ir desde A hasta B de manera continua, tengo que atravesar esta recta. La única forma de pasar desde A hasta B sin levantar el lápiz es atravesar esa recta. Por lo menos una vez, puede que más de una. Puede que más de una. Entonces existe por lo menos un C en este dibujo que hice aquí. Existen tres, C1, C2, C3. El teorema dice que existe al menos un C entre A y B, tal que f de C es igual a K. ¿Ok? Siempre que la función sea continua, f continua en intervalo cerrado a B y f de A menor que K, menor que f de B, o bien f de B menor que K, menor que f de B. Es decir, K metido entre f de A y f de B. Una consecuencia de este teorema, muy importante, es lo que se conoce como teorema de Rolle. No, el teorema de Bolzano, perdón. El teorema de Bolzano. Teorema, perdón, de Bolzano. Que establece que si la función tiene un cambio de signo, si f es continua en intervalo cerrado a B, y si f de A por f de B es menor que 0, es decir, tienen signos opuestos, entonces existe al menos un C en el abierto a B, tal que f de C es igual a 0. La función tiene un 0. Es el mismo teorema de valor intermedio para el caso particular en que K vale 0. Es decir, si el producto de f de A por f de B es menor que 0 es porque son de signos opuestos. Por lo tanto, si este es A y este es B, si uno está por encima, positivo, el otro está por debajo. Y si es al revés, si este estuviese por debajo, el otro está por encima. Tienen signos opuestos. Entonces, para pasar desde A hasta B, obligatoriamente tengo que atravesar
el eje de las X. Es decir, existe por lo menos un valor C en el cual la función vale 0. Eso se llama teorema de Bolzano. Y es de mucha utilidad para ubicar o encontrar los ceros de una función. Las raíces de un polinomio, por ejemplo, ¿no? Uno puede utilizar ese teorema para determinar raíces de un polinomio, ¿no? Creo que tengo un ejemplo de eso acá. Déjenme mirar por si acaso. ¿O no lo puse? Sí, aquí tengo un ejemplo. Probar que la ecuación x cubo, bueno, aquí falta igual a 0, ¿no? X cubo más 3x menos 5 igual a 0, tiene una raíz entre 1 y 0. ¿Cómo demostraría yo que tiene una raíz entre 1 y 0? Bueno, lo que tengo que utilizar el teorema anterior. Construir una función f, esta función continua, y ver que es continua en 0, 1 y que la función tiene un cambio de signo. Puse 0, 1, pero en realidad debería ser entre 1 y 2, ¿no? Sí. Una raíz entre 1 y 2. Aquí no es 1 y 2. ¿Ok? Una raíz entre 1 y 2. Entonces, como yo quiero encontrar una raíz entre 1 y 2, imagínate tú que esta es la función, ¿verdad? Aquí está 1, aquí está 2, y tienes un polinomio. Si esta función es continua y aquí tiene signos diferentes, tiene que tener una raíz. Entonces vamos a verificarlo. Vamos a considerar la función f de x igual a x cubo más 3x menos 5, que por ser polinómica ya es continua en todo R. En particular, al ser continua en R, es continua en el intervalo 1, 2. Ya tengo la primera hipótesis. La función es continua en el intervalo cerrado. ¿Qué debe faltar para saber que existe la raíz? Que la función tenga un cambio de signo. Evalúo la función en los extremos del intervalo. F de 1 me da menos 1, negativo. Y f de 2 me da 9. Como la función tiene un cambio de signo, en 1 es negativo y en 2 es positivo, lo que está ocurriendo es este fenómeno que dibujé aquí, ¿verdad? Está por debajo del eje en 1, por encima del eje en 2, obligatoriamente al ser continua, tiene que atravesar este eje de las X por lo menos una vez, puede que más de una. Entonces, por el tema de valor intermedio, con K igual 0, existe un valor C entre 0 y 1, tal que f de C es igual a 0. ¿Ok? Existe un C en 0, 1, tal que C cubo más 3C menos 5 es igual a 0. Y C es una raíz de ecuación, obviamente, ¿no? Entonces, el teorema de Bolzano me permite determinar ceros de funciones continuas, ¿ok? Muy importante eso porque algunas veces uno puede probar desigualdades a partir de esto también, ¿no? A partir de este hecho. La gráfica, este es el gráfico de la función. En 1 me dio menos 1, negativo. En 2 me dio 9. La función es continua. Para pasar de este punto a este, tienes que atravesar el eje de las X porque es continuo. Si no fuese continuo, no, pues puede ser que haga esto y luego brincara, ¿no? Pero al ser una función continua, tiene que forzosamente atravesar el eje de las X. Entonces, el teorema te garantiza la existencia de raíces para polinomios. ¿Están conmigo ahí todos? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay preguntas, saquen el fotico a eso, que son los problemas que van a ir haciendo. Saquen la foto de eso. Aquí les dejo la otra. Estudiar la discontinuidad y decir qué tipo de discontinuidad tiene en cada caso, ¿no? Profe, perdón, ¿le puede pasar a la anterior, por favor? Ya voy. Vamos con esa, pues. Saquen la foto. Ya, gracias, profe. Y la siguiente, que es esta. Ok, finalmente voy a dejar dos problemas más para que los piensen. Ya les sacaron la foto de eso, ¿verdad? Dos problemas un poquito más complejos, ¿no? Un poquito más complejos que sí vale la pena que lo piensen, que ustedes son muchachos ya de una maestría, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Sea f una función continua con dominio R. Con dominio todo R.
y tal que f es aditivo. Si f es continuo en cero, x igual 0, igual 0. Probar que f es continua. Probar que f es continua en todo punto A de su dominio de R. Este es el primer ejercicio. Para la tarea también, para que lo vayan pensando con tiempo, ¿no? Y el segundo es un teorema que dice sea f, ejercicio 1, ejercicio 2, de lo siguiente. Sea f una función continua en el intervalo cerrado 0, 1 0, 1 probar que dime, María Eugenia. Perdón, profe, que le interrumpa. ¿Se dice una función aditiva cuando puede ser expresada como la suma de dos funciones? No, es una función aditiva si es f de x más f de y. Esto es aditividad. Ya, gracias. ¿Ok? Ok, entonces dijimos que probar que continuo encerrado, probar que, ajá. Si 0 menor o igual que f de x menor o igual que 1 para todo x en intervalo 0, 1, si esto ocurre, entonces f tiene un punto fijo en 0, 1. Un punto fijo, ¿no? ¿Qué significa que tiene un punto fijo? Esto significa, esto de que tiene un punto fijo es equivalente a decir que existe un C en el intervalo 0, 1 tal que f de C es el mismo C. ¿Ok? ¿Ok? Sugerencia para para darle una ayuda con el segundo. La sugerencia, considerar la función g de x igual f de x menos x. Y usar Bolzano. Y usar el teorema de Bolzano. ¿Ok? Pues tienen esos dos problemitas. No sé si sacaron la foto. Les digo porque saquen la foto del primero. Y el segundo, déjame ver si lo puedo cuadrar aquí que no salga del marco. Ahí está el primero. Una función aditiva que es continua en todo su dominio. Probar que si f continúa en 0, f continúa en todo punto de R. Yo creo que puse algo mal, ¿no? Ah, no, que aquí esta hipótesis continua está de más. Me equivoqué en enunciado, perdón. Si es continua en todo su dominio, no hay que probar que continúe en 0. Obviamente va a continuar en 0. Si f es una función con dominio todo R aditiva, entonces f continua. Si es continua en 0, es continua en 0. Cuidado, la hipótesis esta no va aquí, ¿ok? Por si acaso, me equivoqué aquí escribiendo. ¿Están conmigo ahí, no? Sí, profe. Repito, en el primero, si f es una función con dominio R, continua no, quiten eso, con dominio R, que es aditiva, si es continua en 0, es continua en todo R. Y la segunda dice, si f es una función continua en intervalo 0, 1, y si f está entre 0 y 1, f de x entre 0 y 1, entonces probar que f tiene un punto fijo. Es decir, que existe un valor c entre 0 y 1 tal que f de c es igual a c. La sugerencia aquí es considerar la función auxiliar g
g de x igual f de x menos x y usar el teorema de Bolzano. ¿Ok? Yo creo que con eso Esos, disculpe, Miguel, una pregunta. ¿Esos ejercicios que nos puso en este momento son adicionales o debemos hacerlo igual? No, adicionales a los que ya les di aquí. Además, o sea, tienen que también subir una tarea, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy.